Buenas noches, en esta oportunidad presentaremos el caso Barrios Altos versus Perú. Mi nombre es Jocelyn Polar y el de mi compañero es Ernesto Pinegro. La presentación del caso. El caso se refiere a la responsabilidad internacional por parte del Estado peruano por las muertes y lesiones ocasionadas por un grupo de agentes militares, así como la falta de investigación que hubo sobre los hechos ocurridos. Las víctimas fueron varias personas, en total fueron 15 fallecidos y hubieron 4 heridos. El Estado demandado es el Perú y los derechos que se vulneraron fueron los derechos acordados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver el conflicto, hablaremos básicamente de dos tipos de competencia y mencionaremos posteriormente la que tiene relación con el caso. Existen dos tipos de competencia sobre las cuales la Corte ejerce sus funciones. Estas son la competencia consultiva y la competencia contenciosa. La competencia consultiva se trata básicamente de la interpretación que realiza la Corte Interamericana sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos en materia de derechos humanos para los estados americanos. Esto con el fin de coadyuvar al cumplimiento de estos sobre las obligaciones internacionales. En cuanto a la competencia contenciosa, esta es la aplicación de la Convención Americana con base en su interpretación cuando alguno de los derechos protegidos ha sido vulnerado por parte del Estado. Y de hecho, los casos contenciosos hacen referencia precisamente a esto. Para el Perú, la Corte Interamericana, al respecto del caso Barrios Altos, se declaró que era competente, ya que Perú el año 1981 reconoció la competencia contenciosa obligatoria. Esta es recogida por los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana, más precisamente sobre el artículo 62. Los hechos probados en términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derecho. Los hechos del presente caso ocurrieron el 3 de noviembre de 1991. 6 individuos del Grupo Colina, compuesto por miembros del ejército, irrumpieron un inmueble ubicado en el vecindario llamado Barrios Altos. En este vecindario se estaba celebrando una pollada, con el supuesto fin de recaudar fondos para hacer reparaciones en el edificio, ¿no? Los atacantes llegaron al sitio en 2 vehículos y obligaron a las víctimas a arrojarse al piso. Desataron una balacera y como resultado hubieron 15 fallecidos y 4 heridos. El Estado peruano promulgó una ley de amnistía que exoneraba a los responsables de la masacre, que exoneraba a los militares específicamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien. En cuanto a los derechos vulnerados, primero debemos situarnos y recordar que estos hechos ocurren en el marco de ejecuciones extrajudiciales. Es así que se presenta ante la Comisión Interamericana una petición que contenía los presuntos derechos vulnerados respecto de la Convención Americana. Estos son o eran el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial y el derecho a la libertad de expresión y pensamiento recogido en el artículo 13, que finalmente fue desestimado a la hora que la Corte estableció sus fundamentos, ¿no? En cuanto al derecho a la vida recogido en el artículo 4 de la Convención Americana, este es declarado vulnerado en perjuicio de 15 personas que fallecieron el día de la actividad en Barrios Altos. Entre ellas se encontraba un menor de edad de 8 años. En cuanto al artículo 5 sobre el derecho a la integridad física, se declara vulnerado en perjuicio de 4 personas, de las cuales una de ellas queda totalmente en estado de incapacidad. Sobre los derechos contenidos en los artículos 8 y el artículo 25 de la Convención Americana, estos son garantías judiciales y protección judicial, se declaran también vulnerados en el sentido de que de manera interna el Perú
había optado por mecanismos revestidos de legalidad. Estos son las leyes de amnistía 26.479 y la que le interpretaba, la 26.492, a través de los cuales impidieron a los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes poder acceder a instancias judiciales y recursos para que puedan ser amparadas ante tal violación de sus derechos. Las reparaciones. Se declararon que las leyes de amnistía 26479 y la ley 26492 eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consecuencia iban a carecer de efectos jurídicos. En primer lugar, la ley 26472 era una norma que dispuso la amnistía para quienes hubieran cometido delitos comunes o militares como ocasión o consecuencia de la lucha contra el terrorismo, desde el año 1980 hasta el año 1995. La ley 26492 es una ley complementaria a la primera. Es una ley que precisó que la amnistía concedida por la norma previa, es decir, por la ley 26479, no era revisable en sede judicial y todos los procesos en curso y en ejecución debían ser archivados de forma definitiva. También se precisó que el Estado debía pagar la cantidad de $175.000 a las víctimas sobrevivientes y también reparaciones relacionadas con cada una de las víctimas que habían fallecido, es decir, a los familiares, ¿no? Además, se debía erigir un monumento recordatorio dentro de los 60 días de suscrito el acuerdo. Esto todavía no se ha realizado. Las reparaciones solamente se han realizado de manera parcial hasta la fecha. Sobre los puntos resolutivos, en la parte final de la sentencia, la Corte se pronuncia de la siguiente manera. Primero, declara admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. Esto es porque hacia el año 2001, en el cual se realiza la primera audiencia pública en la Corte Internacional Interamericana, el Estado peruano se allana ante todos los actos que le son declarados imputados. Asimismo, también la Corte declara, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, que éste violó los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención. También declara, conforme a los términos de reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, que éste incumplió los artículos 1.1 y 1.2 de la Convención Americana sobre el deber de respetar los derechos y de adoptar estos al fuero interno. También declara incompatible a las leyes 26.479 y 26.492 con respecto a la Convención Americana y, en consecuencia, establece la ineficacia jurídica de estos. También solicita al Estado peruano investigar los hechos a fin de determinar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidos contra los familiares de las víctimas de muerte, así también como las víctimas sobrevivientes, ¿no? Y disponer las reparaciones fijadas tanto por la Corte, con acuerdo entre las víctimas y los familiares. Sin embargo, también se reserva la facultad de revisar y aprobar el acuerdo señalado en el punto anterior. El estado de supervisión de cumplimiento. El estado de supervisión de cumplimiento consiste que al emitir sus sentencias se deben contener medidas de reparación, ¿no? Entonces, se les da un año de plazo para remitir un informe sobre el cumplimiento o avance de cada medida según sea el plazo que se haya estipulado en las mismas. Han habido distintas audiencias de estado de supervisión de cumplimiento en el transcurso de los años. Recordemos que este caso de Barrios Altos ocurrió hace casi más de 20 años, ¿no? Y el último estado de supervisión de cumplimiento fue el viernes 2 de mayo de 2018, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia de supervisión de cumplimiento de las sentencias del caso de Barrios Altos.
y Cantuta. Luego de ello, el tribunal evaluó si el cuestionado indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori era conforme a la obligación que tiene el Estado peruano de investigar y sancionar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos en ambos casos, ¿no? Tanto en Barrios Altos como en el caso de Cantuta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta última audiencia, el Estado solicitó a la Corte tener en cuenta la condena de 25 años de prisión del expresidente Alberto Fujimori porque se le quería dar un indulto y las sentencias emitidas en contra de los 14 integrantes del Grupo Colina, ¿no? La Corte resolvió que el Estado peruano debía pagar las indemnizaciones a los familiares de las 15 víctimas y a los heridos y también investigar los hechos para determinar a las personas responsables. Bueno, y acá presentamos una lista de las audiencias que hubieron en el transcurso de los años, desde el año 2002 hasta el año 2012. Pero recordemos que las audiencias han seguido en el transcurso de los años, ¿no? Como mencionamos, la última audiencia se dio en el 2018, cuando se quiso indultar a Alberto Fujimori. Si bien la Corte se pronunció acerca de 4 derechos vulnerados, añadiendo a esto los derechos contenidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, se declara principalmente la vulneración en cuanto a la promulgación de la Ley 26.479, ya que esta habría sido el factor importante para que se eleve una petición y posteriormente se aperture un proceso ante la Corte Interamericana, ¿no? Por parte de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Sin embargo, ¿cuál es el contenido exacto de la Ley 26.479? Cuando hablamos de la Ley 26.479, nos referimos a una ley de amnistía, ¿no? Esto es una ley a través de la cual el Estado olvida los delitos cometidos por ciertas personas anteriormente procesadas o incluso ya cumpliendo condena, ¿no? Pero la Corte analiza esto en función de las obligaciones que tiene el Estado peruano respecto de la Convención Americana y declara su total incompatibilidad, ya que en artículos, por ejemplo, como el artículo 1 de esta ley, se establece que se debe conceder amnistía a todo personal militar, policial, civil, que haya luchado en contra del terrorismo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley, ¿no? Eh, Sobre el artículo 4 menciona que tanto el Poder Judicial como Fuero Común, Privativo Militar y el Ejecutivo deben proceder a anular todos los antecedentes que haya sobre estas personas en la lista de amnistiados, así como también dejar cualquier efecto de medida restrictiva que haya contra ellos y contra su libertad. Para el artículo 6, los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía es lo que menciona la ley, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones no son susceptibles de investigación. Es decir, a través de esta ley de amnistía se pide que cualquier caso que haya sido aperturado contra las personas investigadas o incluso contra personas que hayan sido ya condenadas, estos se pide que sean archivados, ¿no? Ahora, posterior a esta ley, se emitió una ley 26.492, la cual interpretaba a la ley de amnistía y declaraba que esta había sido promulgada acorde a los derechos humanos, ¿no? Entonces, vemos cómo es que entre ambas leyes se ha pretendido vulnerar de manera indirecta las obligaciones que tiene el Estado peruano respecto de la Convención Americana, ¿no? En este sentido, bloqueando las investigaciones aperturadas por la jueza Sakikurai cuando quiso someter ante el fuero penal a los altos mandos militares, ¿no? Y bien, observamos aquí una imagen de cómo es que estaba conformada la cadena de mando
del Comando de Liberación Nacional, más conocido como Grupo Colina, ¿no? Y entendemos a través de esta que si bien tenían un comando de ejecución, que era el propio Grupo Colina, este también a su vez respondía a altos mandos militares como el general Hermosa Ríos en ese entonces, en coordinación con el asesor presidencial y directamente también con el entonces presidente Alberto Fujimori, ¿no? Y bien, esto ha sido todo acerca del caso Barrios Altos versus Perú.